Mi nombre es Mayra Elizabeth Moreno Arredondo y soy estudiante de la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad TecMilenio. En este caso voy a hablar de 3 noticias nacionales e internacionales que hablan sobre el derecho de propiedad, sobre los derechos de seguridad jurídica y los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. Por esta parte voy a hablar de derechos de seguridad jurídica. La primera noticia es: sin sustento, informe londinense sobre seguridad, gobierno federal. México. El gobierno de México señaló que el reporte Armed Conflict Survey 2017, publicado por el Internacional Instituto de Estudios Estratégicos, en el que se refiere a México, no tiene sustento alguno porque utiliza cifras cuyo origen se desconoce. Refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada. Sus conclusiones no tienen sustento en el caso de México. Indican en un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, sostuvieron que el reporte señala de manera irresponsable la existencia de un conflicto armado no internacional en México. Ello es incorrecto. La existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país. En este sentido, agregó, el reporte busca dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables ni medibles entre sí. Ambas dependencias señalan que la violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional que va más allá de las fronteras que México comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice, entre muchos otros países. Los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de fenómenos relacionados en otras jurisdicciones, como el tráfico de armas y la demanda de drogas, por lo que el combate al crimen organizado transnacional debe analizarse de manera integral. También informaron que la estimación total de muertes dolosas a nivel nacional en 2016 aún no ha sido publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por lo que se desconoce el origen de la cifra utilizada en el reporte. También es inverosímil la suposición que hace el estudio al considerar que todos los homicidios que tuvieron lugar en México están relacionados con el combate a las organizaciones criminales. Ello debido a que las estadísticas de homicidio doloso, como las del INEGI, incluyen casos de muertes por riñas, muertes por armas blancas, muertes asociadas a la comisión de delitos del fuero común, así como aquel producto de conflictos vecinales o comunitarios, entre otros. Gobernación y la Cancillería indican que en este sentido el reporte parte de una base errónea y carente de rigor técnico. El ranking de países que realizan los autores con base de sus estimaciones de homicidios carece de cualquier rigor metodológico. Partiendo de cifras correctas, sería viable hacer comparativos por tasas para así tomar en cuenta las diferencias en el número de habitantes de los países. De acuerdo con cifras de la ONU de 2014, el reporte más reciente a nivel internacional, México está lejos de ser uno de los países más violentos del mundo. Tan solo en América Latina, países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil registran tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8 y 25.2 respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4, cifra muy por debajo de muchos países de la región. Ahora voy a hablarles de los derechos de propiedad. Esta es la noticia. Ley de protección a la propiedad intelectual ataca productos piratas. Los productos imitaciones son comunes en Honduras. Tegucigalpa. La propiedad intelectual es regulada en Honduras mediante leyes que dan respaldo a los derechos de autor de empresas
y personas que crean sus productos, artículos de otras marcas y que se sienten agraviadas con la copia o imitación de los mismos. Este tipo de delitos es bastante común en países tercermundistas como Honduras. Esto tiene que ver estrechamente con los bajos ingresos de la población. Por esta razón, los ciudadanos tienden a adquirir productos piratas o imitaciones porque el presupuesto no alcanza para hacerse de los artículos, materiales, objetos o prendas y además originales. Los costos de los artículos originales casi siempre son altos de acuerdo a la marca o la especialidad. Ante tal situación, hay empresas y hasta firmas reconocidas que sienten agraviadas con el mercado de imitación de los productos. De acuerdo a la ley, tienen el derecho de presentar una denuncia contra los piratas. La propiedad intelectual en Honduras, por su parte, existe lo que es la Fiscalía de Propiedad Intelectual e Informática. Esta se encarga de atender las denuncias correspondientes a este tema. La Fiscalía se encarga de recibir dichas denuncias para posteriormente comandar un operativo y decomisar el producto pirata o imitación que se encuentra en el mercado nacional. En este tipo de operativos se dan comúnmente a nivel nacional y los vendedores de los productos piratas o imitaciones terminan perdiendo el mismo. A pesar de esto, los talleres y locales en donde crean y venden estos artículos o productos imitaciones han proliferado en Honduras. De tal forma, este tipo o rubro se torna indispensable para la mayor parte de la población. La protección a los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público, compartió para Tiempo Digital que existe una legislación penal en Honduras que regula y defiende este derecho. Además, se cumple con tratados y convenios internacionales que protegen los mismos. Nosotros, el Ministerio Público, tenemos el argumento legal para hacerlos operativos, aseguró Calix. Además, comentó que las empresas que se consideran vulneradas en cuanto a los derechos de autor interponen las denuncias ante la Fiscalía Especial. Estas denuncias van dirigidas a que se falsifiquen o se hacen productos que no tienen la condición original, dijo. Asimismo, las denuncias también van dirigidas a las personas que contribuyen los productos o artículos, los productos o artículos sin autorización legal y en el peor de los casos resultan productos de contrabando, expresó la vocera del Ministerio Público. En ese orden, la Fiscalía, una vez interpuesta la denuncia, realiza la investigación correspondiente, decomiso y requerimientos fiscales. Una vez interpuesta la denuncia y realizado el operativo del Ministerio Público junto con las demás dependencias del mismo, se procede al decomiso del producto pirateado. Posteriormente se presentan los requerimientos fiscales en contra de los violadores a la propiedad intelectual. Lo que se da es el decomiso del producto porque ya se ha constituido el indicio suficiente para encontrar que en efecto es de marca falsificada, explicó Calix. Cuando se encuentra realmente que son responsables de autor de violación a la propiedad intelectual, se presentan los requerimientos fiscales correspondientes, aseguró la comunicadora. Además, la profesional de la comunicación dejó claro que este tipo de delitos requiere de denuncia. En tal sentido, el Ministerio Público no puede actuar de oficio ante tal situación. Por esta otra parte, tenemos los medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. Aquí tengo otra noticia que dice: alerta por abuso en México de la prisión preventiva. Ciudad de México. La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILegal, denunció que en México la prisión preventiva se usa de manera abusiva, tomando en cuenta que 38.14%, que equivale a 82.706 de las personas que se encuentran privadas de la libertad, no cuentan con una sentencia que acredite su inocencia o culpabilidad. En un comunicado precisó que la situación se agrava en el caso de las mujeres, pues de las 11.205 internas, el 48.14% está en prisión preventiva. Incluso hay estados como el de Oaxaca, agregó, donde 75% están bajo esa medida cautelar.
Gran parte de las personas que han sufrido abuso de prisión preventiva, puntualizó, lo han hecho a causa de la dilación de las salas penales y los juzgados de distrito o tribunales unitarios, que llegan a tardar años en emitir sus resoluciones y con ello atrasan los procesos. Y destacó los casos de Cecilia, Dolores y Marisol. En el caso de Cecilia, privada de su libertad desde agosto de 2014, acusada de la presunta comisión del delito de homicidio, el séptimo juzgado de distrito de Oaxaca tardó 1 año, 6 meses y 23 días en dictar su resolución sobre un recurso presentado en contra del auto de vinculación a proceso. Sobre Dolores, también oaxaqueña, absuelta el 15 de marzo del delito de privación ilegal a la libertad, el Tribunal Colegiado de Circuito tardó 1 año, 8 meses en resolver un recurso en contra de la prisión preventiva. En el recurso se argumentaba el estado de embarazo de la mujer. De acuerdo con Axi Legal, esta dilación es un particular irrisoria, pues el tribunal tardó más de 1 año en resolver si Dolores estaba o no embarazada y si se le debía tener en prisión preventiva o no. Otro ejemplo es el de Marisol, una mujer originaria de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, quien permaneció alrededor de 5 meses en estado de aislamiento en un centro de reinserción social varonil. No tuvo defensor hasta 5 meses después de su detención y le fueron arrebatados sus 4 hijos, sin informarle de dónde y con quiénes se iban a quedar. Marisol se encuentra bajo proceso desde junio de 2016, acusada por la presunta comisión de feminicidio. En su caso, el juicio lleva suspendido de enero a la fecha, en espera de que el Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca resuelva un amparo. En su comunicado, Axi Legal detalló que, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta medida no debe exceder de 2 años, salvo cuando su prolongación se deba a ejercicio de defensa del imputado o imputada. En su informe sobre la prisión preventiva en las Américas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mencionada como las principales causas del abuso de esta medida cautelar en México, la mora judicial y la amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales, en los que el objeto es de poca cuantía. El abuso de la prisión preventiva viola el derecho fundamental de presunción de inocencia, genera sobrepoblación. En México hay 2.21% de sobrepoblación, sin embargo hay estados en centros de reinserción con más del 200%, como Puebla, en donde la cárcel distrital Tepeaca excede en su capacidad en un 458.70% y constituye en muchos de los casos una pena anticipada, subrayó. El hecho de que las salas penales y los juzgados de distrito o tribunales unitarios no emitan sus resoluciones de manera eficiente y ágil constituye una violación grave a los derechos del imputado, en particular el de presunción de inocencia. Asimismo, obstaculizan el ejercicio a una defensa efectiva, es decir, aquella que garantice la salvaguardia de sus derechos fundamentales según la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde Axi Legal vemos con preocupación que las instituciones de justicia de segunda instancia no cumplen con su obligación de garantizar los derechos del imputado y, por el contrario, a partir de sus acciones dilatorias, violen sus derechos y desensitiven la presentación de recursos por parte de la defensa que son necesarios para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Gracias.